Buenos días,
Dios les bendiga. Otro día más donde podemos estar juntos meditando en la palabra de Dios. Otro domingo. Lindo domingo. Seguimos en este tiempo realmente que nos está realmente enseñando un montón de cosas. Sí, yo no sé cuánto ha aprendido usted o cuánto ha aprendido a confiar en Dios, cuánto ha aprendido a manejarse en este tiempo. En esta mañana me gustaría que pudiésemos interactuar entre nosotros, que pudiésemos, quizá usted puede poner en el chat, aquí estoy, estamos en familia. Y quizá usted ha venido con expectativas de lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Mire, esta semana ha sido una semana bien difícil para nosotros, bien difícil. Una semana donde hemos sido sometidos a prueba y entendemos, hemos salido aprobados, pero no ha sido una semana fácil. El día lunes, un primo de mi esposa, un primo de la pastora, falleció por COVID-19 allí en Neuquén. Triste, muy triste. Primero, que un hombre joven parta a la presencia del Señor y segundo, no poder despedir a la persona amada como acostumbrábamos a hacerlo, es decir, solamente mirarlo por un espejo y luego recibir las cenizas de esa persona, ¿sí? Ahora, es bien triste y parecía que estábamos saliendo, superando y recibiendo la fortaleza del Señor en todo esto, y nos enteramos que a mi suegra, la mamá de la pastora, se cayó y se quebró su cadera. ¿Sí? Otro tema más, ¿cómo hacemos para llegar allí? ¿Cómo hacemos para estar ahí? No estoy diciendo todas estas cosas porque también lo comentamos como motivo de oración. Y en esta mañana me gustaría hablar porque en la semana he estado reflexionando acerca de un tema. Venimos hablando del Dios de mis valles, el Dios durante los vivos de la semana, y cómo Dios transita nuestros valles. Y en este día me gustaría poder tener primero un mensaje diferente, poder alentarlos, diferente en el sentido de que vamos a interactuar. ¿Sí? Primero, yo quiero decirle que para nosotros es todo un trabajo todo esto, ¿sí? Primero, tiene que usted saber que este mensaje es grabado, y después yo me dispongo a participar de la reunión junto con todos ustedes, ¿sí? Junto con todos ustedes. Y uno puede decir, bueno, yo ya me prediqué, yo ya conozco lo que voy a decir, ya sé cuál es la frase que viene detrás de la que voy a decir. Y esto es curioso, ¿sí? Porque uno podría decir, bueno, grabo, que la gente escuche y luego me acuesto. No, si usted, quiero ser firme en esta hora. Es necesario que los que tenemos alguna parte, ¿sí? Alguna parte de la reunión podamos participar también, ¿sí? No somos profesionales. No, y además no hay nadie indispensable. Yo necesito que cada uno de los que toma parte, espero que esté viendo a las 10:30 esta reunión, que esté participando en familia, que pueda. Mire, el Señor se ha ocupado de decirme y percibo que hay personas que lo dejan para otro horario, porque se acostaron tarde y quizá está causando risa todo esto, está causando gracia todo esto, pero quiero decirle que su pastor y todos los que participan, por lo menos de mi casa, estamos mirando y estamos participando de la celebración, estamos siendo iglesia donde 2 o 3 están reunidos. Y ahora agrego algo, en el mismo momento, allí estoy yo. Entonces, no quiero decir que si lo está mirando en diferido no está el Señor. Sí está el Señor. Pero la importancia de estar como iglesia. Así que si hay alguien durmiendo en la casa, despiértelo y dígale, es necesario que estemos juntos alabando al Señor. ¿Sí? Lo tenía que decir.
Lo tenía que decir. Bueno, estamos hablando acerca del Dios de mis valles. Y quiero, en esta semana he estado reflexionando. El lunes pasado, cuando recibíamos la noticia de la muerte de nuestro primo, recordaba que el 17 de agosto nuestro centro educacional cumple 65 años. Cumple 65 años, o ya cumplió 65 años, ¿sí? El lunes pasado. 65 años de una visión que Dios le dio o que Dios nos entregó, y hemos estado caminando estos 65 años, educando las generaciones que están creciendo y luego van a ser líderes en nuestra ciudad. De hecho, tenemos muy buenos ejemplos de líderes en nuestra ciudad que han salido de las aulas de nuestro centro educacional. Ahora, pero también pensando que el 17 de agosto era el acto central, era el acto central en nuestra agenda preparada de los 100 años. Usted sabe, estamos cumpliendo 100 años. Para aquel que nos está visitando o está mirando este video, estamos cumpliendo 100 años de servicio en nuestra ciudad. ¿Sí? Y pensaba, cuando estábamos charlando con la pastora, decía, ¿cómo Dios nos cambió la agenda? ¿Cómo Dios nos cambió la agenda? Nosotros teníamos una agenda, Dios tenía otra agenda. Nosotros teníamos y habíamos pensado honrar a Dios, mire, con era en el teatro. Era en el teatro con un coro gospel, uno de los eventos centrales de los 100 años. Luego íbamos a tener septiembre un conjunto musical de trayectoria en nuestra Argentina, allí seguramente en el parque, en septiembre para el Día de la Juventud, y después teníamos octubre, escucha bien, octubre con fuego, un evangelista, un gran evangelista, una persona que tiene el ministerio evangelístico, iba a estar con nosotros, o por lo menos iba a recibir una invitación para estar con nosotros, y seguramente iba a estar con nosotros en ese octubre con fuego. Bueno, toda esa agenda, por una cuestión obvia, se ha tenido que postergar. Es lo que nosotros pensamos. Se ha tenido que postergar. Ahora, pensamos, porque quizá Dios cambia nuestra agenda, como de hecho, no sé si la puso en stand-by, la puso en espera, o realmente cambió nuestra agenda. Y he dado, si le pudiésemos poner un título a este mensaje, es el Dios de mi agenda. El Dios de mi agenda. Ahora, es difícil, o a veces es difícil comprender cómo Dios maneja su tiempo, y nosotros queremos manejar el tiempo de Dios. La reflexión en esta mañana es poder entender que no podemos manejar los tiempos de Dios. Dios maneja nuestros tiempos. En las manos de Dios, dice el salmista, están nuestros tiempos. A veces, muchas veces, nosotros con buena intención, no estoy diciendo con mala intención, queremos manejar los tiempos de Dios en nuestro entorno, ¿sí? Y entonces, mire, vamos a hacer un pasaje, vamos a manejar un par de pasajes bien claves, y vamos a sacar alguna enseñanza en esta mañana. Hechos capítulo 1, versículo 4, dice: una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, del cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Y entonces Jesús les responde: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre.
Les contestó Jesús, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero hablar de lo sencillo y de lo práctico que es Jesús. Escuche bien, dice, una vez mientras comían, es decir, en lo cotidiano, una vez mientras comían, les ordenó, les dio una orden: no se alejen de Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa del Padre. Promesa, regalo. Cuando a uno le prometen algo, uno debe esperarlo expectante, ¿sí? Recuerdo para mis 18 años me habían prometido una guitarra. Toco guitarra, aunque, no me utilizan en adoración, pero toco guitarra. Y entonces me habían prometido para mis 18 años, allí en Mendoza, los 18 años de un hombre es como los 15 de una mujer, y entonces yo esperaba esa promesa de la guitarra, y esperaba esa promesa de la guitarra, y al final llegó la promesa, cumplí 18 años y me regalaron la guitarra. Y entonces Jesús les dice: no se alejen, esperen que llegue la promesa, el regalo que tengo para ustedes, ¿sí? No se alejen hasta que haya venido sobre ustedes esa promesa, la promesa del Espíritu Santo. Esto es lo que está diciendo Jesús, ¿sí? Y entonces, mire qué interesante, los que estaban reunidos con él, ¿sí? Le dijeron: Señor, es hora, es ahora. Le dijeron: Señor, es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel. Lo primero, aquí hay un detalle bien interesante. Jesús ha pasado 3 años hablando del reino de Dios. Reino de Dios. Que Él vino a establecer el reino de Dios, que el reino de Dios se ha acercado. Y los discípulos le preguntan una pregunta que yo no sé si usted ha estado explicándole, principalmente cuando le explicamos a nuestros hijos alguna materia o algunas cosas, y después hacen una pregunta que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Bueno, aquí a Jesús le tiene que haber pasado lo mismo. Es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel, cuando le había hablado del reino de Dios, que venía a establecer el reino de Dios. Y entonces Jesús, hay una palabra firme: no les toca a ustedes, miren, no les toca a ustedes saber el cuándo. ¿Sí? Eso vamos a dejárselo a quien tiene potestad de saberlo, es el Padre. Es el Padre, no les toca a ustedes saberlo. Pero inmediatamente después les dice: cuando venga la promesa, les vuelve otra vez al tema, pero cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, recibiréis poder, ¿sí? Mire, es interesante, no les responde cuándo, le responde quién, el Espíritu Santo. No le responde cuándo, le responde que recibirán poder. Entonces, muchas veces nosotros queremos manejar la agenda de Dios. Muchas veces nosotros, nuestros programas tan ungidos, tan perfectamente diseñados, quieren manejarle la agenda a Dios. Y Dios dice: no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones. No les toca a ustedes saber esto. Les toca saber que el Espíritu Santo viene y que viene con poder. Les va a dar poder, ¿sí? Este es el inicio de la iglesia. Quiero que vayamos ahora para hacer algunas afirmaciones o fundamentaciones a lo que estoy diciendo. El libro y estoy leyendo en la versión NBI, ¿sí? Al libro de Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Allí está Abraham. ¿Sí? Usted sabe, él vivía en Ur de los Caldeos, allí en un lugar lejano. Y entonces el Señor le dice a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré.
y haré de ti una nación grande y te bendeciré y haré famoso tu nombre y serás bendición. Y serás bendición. Ahora, esto es lo que estoy hablando de que dejemos que Dios maneje nuestra agenda. En este tiempo hay mucha ansiedad. En este tiempo hay mucha incertidumbre, porque no podemos manejar nuestra agenda. Porque no podemos manejar lo que viene, porque no podemos ni siquiera programar. Ahora se están abriendo por lo menos en Buenos Aires, las reuniones en auto. Esto es para cines, pero seguramente vamos a hacer una apelación para que nosotros podamos reunirnos en auto. No es lo mismo, porque los autos, ¿qué vamos a tocar bocina? O nos vamos a chocar unos con otros para saludarnos. No es lo mismo. No es lo mismo, pero bueno, es lo que se está abriendo en este tiempo, ¿sí? Ahora, para que Dios maneje tu agenda debemos ser obedientes. Dios le dice a Abraham, salí de la tierra de tu parentela. Usted sabe, después se va con Lot, ya hemos hablado de eso, se va con el papá, se va con el sobrino, pero está aquí y le dice, vete a la tierra donde yo te mostraré. Esta es la dirección. Muchas veces Dios no nos da tiempo. La tierra que yo te mostraré. No le da un mapa. Lo primero que tenía que hacer él es salir de la zona de confort. Es moverse. Es ajustarse a que Dios marque tu agenda. Sal. Era lo único que tenía que hacer. El único punto en el calendario era salir de la tierra de tu parentela. ¿Sí? Y luego Dios le dice, ¿el qué va a hacer? Voy a bendecirte. Voy a hacer de ti una nación grande. Te voy a hacer famoso. Voy a hacer famoso tu nombre. Y serás de bendición. Mire, cuando Dios desarma nuestra agenda, nos da una palabra. Mire, qué interesante. Nos da una palabra. Hablen del amor. Sean una iglesia amorosa. Hacemos todo un programa para demostrar que la iglesia es una iglesia que demuestra amor y Dios barre nuestra agenda. Barre nuestra agenda y nos está haciendo demostrar de una manera tan efectiva, tan amorosa. Hemos ayudado a tantas familias. Estamos ocupados en poder bendecir a otras tantas familias. Hemos puesto en 5 esquinas y hemos sido noticia aún en esta página Paraná hacia el mundo, con unos cajones que hemos puesto. Colocamos mercadería, colocamos frutas, mercaderías, colocamos ropa y estamos allí con carteles diciendo Dios te ama, lleva lo que necesitas. Y si tenés algo, ponelo para que otro pueda utilizarlo, le pueda ser útil. Ahora, ¿qué estoy tratando de decir? Dios nos barrió la agenda del teatro. Dios nos bajó la agenda de tener una campaña Octubre con Fuego en el Parque de las Mujeres, allí cerca donde era el hipódromo. ¿Sí? Pero nos está haciendo ayudar a gente que nunca antes hubiésemos ayudado si Dios no nos hubiese borrado la agenda. Nos está haciendo poner estos cajones para poder bendecir a la gente. Mire, pero no solamente a la gente de nuestra iglesia, a la gente que pasa por 5 esquinas. Esto es maravilloso. Cuando Dios saca tu agenda, aunque pienses que Dios te barrió la agenda y te complicó la vida, aunque digas este año 2020 es medio perdido, ya casi estamos, una de mis hijas puso, faltan tantos días para la Navidad y casi no hemos salido de casa. Y llegamos de las vacaciones casi y nos dijeron que teníamos que estar adentro y guardar la distancia y estamos así y ya estamos mirando la Navidad, 100 y tantos días para que llegue la Navidad. Entonces Dios sacó la agenda y pensamos que Dios no está ocupado en eso. Pensamos que Dios está atrasado en todo esto y no se está ocupando de nosotros en medio de todo lo que estamos viviendo. Pero sí se está ocupando.
Dios le dice a Abraham en un momento bien específico: tenés que salir, no te voy a dar mayores detalles, no te voy a marcar una agenda, te voy a dar una orden, hay que salir. Hay que salir. Te voy a sacar toda la programación que por ahí tiene tu mente, y solamente tienes que salir. ¿Dónde? A un lugar que te voy a mostrar. Seamos sinceros, muchas veces nosotros tenemos problema cuando Dios quiere manejar nuestra agenda. A nosotros nos gustan los detalles. Muy pocas veces Dios mostró detalles. Dios muestra propósito, Dios muestra dirección, Dios nos da órdenes acerca de lo que debemos hacer. No nos da muchos detalles. ¿Sabe para qué? Para que aprendamos a depender de su presencia. Querida iglesia, querido amigo que estás escuchando, Dios está aprovechando esta pandemia para enseñarnos a depender de Él. Para enseñarnos a depender de Él. Si nos dice que te voy a bendecir, voy a ser una persona famosa de ti y voy a bendecir a los demás a través tuyo. Mire qué interesante, no le marcó agenda, le dio una orden y le dijo cuál iba a ser el resultado. Ahora, en este tiempo de pandemia, qué bueno es que nosotros digamos: ay, wow, Señor, no aguanto más, 160 días, 150 y tantos días estamos pasando y la verdad que ya no doy más. No se queje. Aprenda a vivir bajo la dirección de Dios. Deje que Dios maneje su agenda. Deje que Dios maneje su agenda. Probablemente, y quiero hacer algunos detalles, quiero dar algunos detalles de Abraham. Probablemente Abraham se habrá rascado la cabeza diciendo: wow, ¿cómo va a ser esto? Tengo 75 años, me dice que va a ser de mí una nación grande. Este es el comienzo a diferencia de Hechos 1, que es el comienzo de la iglesia, este es el comienzo de la nación hebrea. Este es el comienzo de la nación hebrea. Ahora, es curioso porque Abraham tiene 75 años. La Biblia dice que Sara, su esposa, era estéril, pero además tenía 75 años. La matriz de Sara era estéril, 75 años. La matriz de Sara no solamente era estéril, sino estaba seca. Estaba seca. De hecho, la Biblia dice. Ahora, tengo una noticia para ustedes. Dios no se mueve con tu agenda o con mi agenda. Dios le dice: te voy a bendecir y te voy a dar un hijo. Te voy a bendecir y te voy a dar un hijo. 75 años, la esposa estéril, la matriz estéril, la matriz seca. Dios le dice: te voy a dar un hijo y ese hijo va a ser el iniciador. De ahí voy a ser una gran nación. ¡Wow! Esto es importante. Dios le marcó no una agenda, le marcó el destino. Le marcó el destino. Los tiempos son de Dios, pero el destino es tuyo cuando Dios dice: voy a hacer algo contigo. Voy a hacer algo con tu vida. Voy a hacer algo con tu vida. Ahora, esto es maravilloso. Empiecen a poner, ¿cuántos quieren que Dios haga algo? Levanten la mano, levanten las dos manos, pongan un fueguito, pongan un aplauso, pongan un dedo así, porque y así estoy viendo cuántos están viendo esta meditación, porque Dios tiene un propósito, no te va a dar mayores detalles, y eso para algunos es un suplicio. Que Dios no te dé detalles. Que Dios te dé, que te marque un norte, pero no te dé qué es lo que va a pasar en el medio de todo eso. Sí, lo más difícil es esperar en Dios. Ahora, lo más difícil, hace algunos domingos decíamos: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en Jehová. Lo más difícil, no es fácil esperar en Dios.
De hecho, a los 11 años, Dios le dice, te voy a dar un hijo. A los 11 años de espera y muy pocos detalles en la agenda, Abraham y Sara dicen, bueno, no, ya sabemos que Dios quiere esto, vamos nosotros a marcar un hito en la agenda, vamos a buscar un hijo. Y entonces llegate o andá, tomá a la criada que tenemos, Agar, tengamos un hijo, aunque sea un hijo de otra. No. El plan de Dios era Sara y Abraham. Pero como Dios no le había dado muchos detalles de la agenda, a los 11 años nace Ismael. No era el plan de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando Dios saca nuestra agenda, nos saca de nuestra zona de confort, muchas veces nosotros nos ponemos impacientes. ¿Y ahora qué viene? ¿Y qué vamos a hacer de aquí en adelante? Si Dios te dijo que te va a bendecir y va a hacer de ti una nación grande, eso nos tiene que bastar. Eso nos tiene que bastar. Porque realmente el cumplimiento de la promesa no vino pocos días después y gracias a Dios los discípulos la esperaron. Vino 25 años después. 25 años después. Tenía 75, 25 años después. Yo sé que ustedes son muy rápidos con las matemáticas. Es decir, Abraham tenía 100 años cuando Dios cumplió la promesa. De aquel momento que dijo, sal de la tierra de tu parentela y haré de ti una nación grande. Te voy a hacer un hombre famoso y en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Pasaron 25 años. Pasaron 25 años. No le dio muchos detalles, pero el que prometió, el que dio la promesa, la cumplió. La cumplió. Y a veces suceden cosas en el medio. A veces suceden cosas en el medio que nos hacen dudar de lo que Dios te ha dicho. A veces suceden, y quiero sacar bien en claro esto. A veces suceden cosas que nos hacen dudar de lo que Dios nos dice. ¿Sí? En cierto momento, Abraham era un jovencito y le dice, bueno, ahora vamos a sacrificarlo. Dame a tu hijo. Otra vez, la agenda de Abraham y todo el futuro que él había programado con Isaac, se cae. Se cae. Y Dios le dice, dame tu hijo. Y lo lleva ahí, prueba su fe, porque cuando nosotros dependemos de la agenda de Dios, en cierto momento Dios va a probar tu fe. Dios va a probar cómo estás en cuanto a tu relación con Él. Y le pide al hijo, que se lo había prometido, que ya tenía a Abraham probablemente 115 años. ¿Y ahora cómo hago para tener otro hijo? A los 115 años. Ya es más difícil. Bueno, si antes fue difícil, Dios es Dios de lo imposible. Pero me imagino la mente de Abraham, 3 días de camino para ir a sacrificar el hijo que Dios le había prometido. A veces Dios tiene humor. Permítame, quizás me va a decir hereje. Dios tiene humor. Dios quiere conocer tu corazón y te pide cosas que son importantísimas para tu vida. Pero así es Dios. Así es Dios. Y entonces va y le dice, sacrificame a tu hijo. Y levanta el puñal para sacrificar el hijo. ¡Ey! Una broma. Ahí está el cordero. Ahí está el cordero. Ahí sacrifica el cordero. Ya conozco tu corazón. Conozco que tu agenda la marco yo, no la marcas vos, Abraham. Ahora, ¿qué pasa con nuestra vida? Dios hace 150 días barrió nuestra agenda. Quizá muchos habían pensado este año hacer algo, hacer lo otro. Dios está en nuestra agenda. Dios no se olvidó de nosotros en la pandemia. Dios no nos está diciendo aguanten, porque no, Dios tiene un propósito. Yo quiero decirte que Dios tiene planes de bien.
Dios tiene planes de bien para nosotros. Eso lo dice el profeta. Yo de ustedes estoy pensando cosas buenas. Estoy pensando cosas buenas. Y entonces, no sé si sé mucho de la agenda de Dios para aquí, para allá, para adelante, de aquí para adelante. Pero sí sé que Dios tiene planes de prosperidad para mi vida. Tiene planes de amor. Tiene planes de paz para mi vida, para mi familia, para mi iglesia. Estuve charlando esta semana. Di un ejemplo hace ya varios domingos, quizá un par de meses, de una familia que estaba realmente pasando tiempos duros. Ellos creyeron a Dios y dije, están dando turnos para noviembre, ¿sí? Yo quiero rectificar, no es así, están dando turnos para febrero ahora. Ayer estuve hablando con el jefe de la familia, con el esposo, y dice, estamos dando turno para septiembre y sin precio, diciendo, no, si me querés esperar y la gente quiere esperar el trabajo de ellos. Mire cómo Dios barrió la agenda y tenía una agenda mejor para ellos. Dios este es el mensaje de hoy. Quiero ir a otro pasaje y ya ir terminando. ¿Cómo está su agenda? Porque quizá está diciendo el pastor se puso muy largo. No sé si tiene mucho que hacer o ha programado muchas cosas. Yo quiero decirte, quiero tomarme mi tiempo, porque Dios cambió mi agenda. Y quiero entonces ahora hablarte. Vamos a ir a Números, capítulo 9, versículo 12. El día que se armó el santuario, es decir, la tienda del pacto. Quiero explicar esto primero antes de seguir leyendo. Dios es detallista en algunas cosas, en lo que quiere ser detallista. Y en lo que no quiere, no le pida detalles porque no le va a dar detalles. Dios quiere que nosotros pongamos la confianza en Él. Este es un ejemplo. Dios les dio detalles pormenorizados de lo que era el tabernáculo, la tienda de reunión. Con qué hilo debía coserse, el color, el alto, el ancho, el largo del lugar donde iba a estar la presencia de Dios. En eso fue muy detallista y exigió que la tienda de reunión, que el tabernáculo se hiciera de tal manera. Entonces, ¿Dios da detalles? Sí, cuando Él quiere. Cuando necesitamos nosotros detalles, nos va a dar detalles. No cuando pensamos que necesitamos, sino cuando Él sabe que nosotros necesitamos. Y el lugar donde iba a estar la presencia de Dios necesitaba ser minucioso al indicar cómo tenía que ser. Ahora, cuando el versículo 15... El día en que se armó el santuario, ya había Dios sido bien específico, bien detallista, es decir, la tienda del pacto. La nube lo cubrió durante toda la noche y cobró apariencia como de fuego. Usted sabe, la nube y la columna de fuego indicaban la presencia de Dios, era la misma presencia de Dios. Así sucedía siempre. De día la nube cubría el santuario, mientras que de noche cobraba apariencia de fuego. Sí, versículo 17. Cada vez que la nube se levantaba de la tienda, los israelitas se ponían en marcha y donde la nube se detenía, allí acampaban. Dependiendo de lo que el Señor les indicara, los israelitas se ponían en marcha o acampaban. Y todo el tiempo en que la nube reposaba sobre el santuario, se quedaban allí. No importaba que se quedara muchos días sobre el santuario, los israelitas obedecían el mandamiento del Señor y no abandonaban el lugar. ¿Sí? Lo mismo ocurría cuando la nube reposaba poco tiempo sobre el santuario. Cuando el Señor así lo indicaba, los israelitas acampaban o se ponían en marcha. Me parece repetitivo. A veces la nube se quedaba una sola noche, pero ya fuera una sola noche, día o noche, cuando la nube se levantaba, los israelitas se ponían en marcha. Aunque la nube reposara en el santuario un par de días, escuche bien, o un mes, o más tiempo,
o más tiempo, los israelitas se quedaban en el campamento y no partían, pero cuando la nube se levantaba, se ponían en marcha. Cuando el Señor así lo indicaba, los israelitas acampaban y se ponían en marcha. Así obedecían el mandamiento del Señor según lo que el Señor les había dicho por medio de Moisés. Mire, esto es una alusión, esto es un ejemplo claro de que Dios maneje tu agenda. Esto es un ejemplo claro de que Dios maneje tu agenda. ¿Te barrió la agenda en esta cuarentena? Claro que sí, a muchos. A muchos. ¿Pensaban vivir un año 2020 así? Claro que no. Esperábamos otra cosa. Pero este es un ejemplo de que Dios maneje tu agenda. Se quedaba un día a la presencia. Usted debe moverse en este tiempo de crisis bajo la presencia de Dios. El pueblo da un ejemplo aquí. Si la nube se movía, el pueblo se movía. Si la nube se quedaba, el pueblo se quedaba. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No importaba si era un día, un mes, una semana, un año, 150 días como la pandemia, no importaba. Cuando se levantaba la nube, la presencia de Dios, el pueblo empezaba a caminar nuevamente. No estoy diciendo que estemos parados, estoy diciendo que estemos en la presencia de Dios y en el lugar donde Dios nos quiere. No puede estar 150 días sin hacer nada, tiene que estar bajo la presencia de Dios. Pero pastor, yo todos los días oro, todos los días pongo una palabra diaria de fe en 2 minutos, que está espectacular, y compártala porque es de mucha bendición. Me han escrito varios que ha sido de bendición para ellos. Y entonces, no. Y Dios no es un Dios que usted puede dejar con el café y después irse y no. A Dios se lo lleva a todas partes, o debemos estar en el lugar donde Dios está. Esto es lo que nos está diciendo este pasaje. Dios quiere que aprendamos a movernos cuando Él se mueve. ¿Que nos complicó la vida? Humanamente nos complicó la vida. Teníamos todo ordenadito para este año y Dios barrió la agenda. Dios me hizo hablar durante ya 5 meses a una cámara. Pero, a ver, empiece a decirme, estoy ahí, póngame las 2 manitos, ponga el dedo, ponga un fueguito, ponga lo que sea, así uno se anima. Estoy hablándole a una cámara, pero ahí sé que ahí atrás está el pueblo de Dios, está reunido, porque donde 2 o 3 están reunidos, allí está el Señor. El poder de la iglesia está allí, el poder de la iglesia está allí. ¿Cuál fue la virtud de los discípulos? Se quisieron desviar. ¿Vas a restaurar el reino de Israel? No, esperen el regalo. El regalo es el Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, no les dijo cuándo, les dijo quién. El Espíritu Santo. No les dijo cuándo, les dijo qué. Poder del Espíritu de Dios. Pero eso debemos aprenderlo. Y en medio de toda esta crisis, nosotros debemos aprovechar para aprender, para alinear nuestra agenda a la agenda de Dios. Para alinear nuestra agenda. Pastor, pero en los momentos difíciles, claro que sí, en los momentos difíciles Dios quiere manejar nuestra agenda. Hay diferentes momentos en la Biblia donde la gente no sabe qué hacer. El Salmo número 11 dice, si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Yo voy a huir cual ave o me voy a escapar? No, voy a esperar en Dios. El salmista dice, ¿de dónde? Yo voy a mirar a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Mi socorro viene de Jehová. Y entonces, en las buenas y en las malas, Dios debe manejar nuestra agenda. Dios debe manejar nuestra agenda. Ahora, muchas veces nos desesperamos, pero este es el tiempo donde debemos dejar que Dios maneje la agenda. Estoy esperando que levante la mano, que diga Dios va a manejar mi agenda. Dios va a manejar la agenda. No como usted piensa que la va a manejar, no como nosotros pensamos, el parque, la plaza de las mujeres, el teatro. No.
como Él ha decidido manejar nuestra agenda. Mire, muchas veces nosotros no entendemos cuál es el propósito de Dios para lo que nos pasa, pero la Biblia dice que todo tiene un propósito y que Él va a cumplir su propósito en mi vida. Jesús tenía 3 amigos, María, Lázaro y Marta. Y Jesús está lejos y las hermanas de Lázaro le dicen, Jesús, tu amigo Lázaro está enfermo. Y entonces le piden a Jesús que venga porque Lázaro estaba enfermo. Lázaro estaba enfermo. Y ahora, esto es interesante porque Jesús dice, vamos a quedarnos 2 días más. Jesús se quedó 2 días más. Estaba el amigo enfermo. Quizás los discípulos le estaban diciendo, Lázaro está enfermo, Señor. Y son de los que apoyan el ministerio. Son de los que nos hospedan cuando vamos a Betania. Son de los que aportan al ministerio, hay que ir. Y Jesús dijo, tranquilos. Vamos a quedarnos aquí a hacer algunas cositas. Luego de los 2 días le llega la noticia a Jesús que ha muerto. Le llega la noticia a Jesús que Lázaro ha muerto. Y entonces, quizá a la familia, a María y Marta se les cayó todo. Si Jesús hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. De hecho, cuando llegan, Jesús, es curioso porque Jesús sabía, entonces dice, vamos porque nuestro amigo Lázaro duerme. Jesús cambia tu agenda, pero le cambia el nombre a las realidades. Se había muerto, Jesús dice duerme. Porque cuando Jesús toma control de tu agenda, Dios obra con poder. Y cuando llegó Jesús ahí a la ciudad, Marta le dijo, Jesús, mi hermano no hubiese muerto si hubieses llegado. Y Jesús le dice, no, tu hermano va a resucitar. Y entonces María le dice, sí, Señor, va a resucitar en el día postrero. Y entonces Jesús le dice, Marta, es hoy cuando va a resucitar. Cuando Jesús cambia tu agenda, y estás dispuesto a que Él la cambie, Él puede obrar cosas poderosas en tu vida. En cierto día un hombre que tenía la hija enferma, un hombre que se llamaba Jairo, le dice a Jesús, Señor, mi hija está enferma, necesito que vayas. Y Jesús va. Y en el medio del camino, Jesús cambia la agenda por una necesidad. Y entonces una mujer que era impura, porque era considerada impura por la situación que estaba viviendo, un flujo de sangre, ella no tenía por qué estar ahí. Y es más, el que lo tocaba podía llegar a ser considerado impuro. Y ella le toca el manto a Jesucristo y es sana. Y Jesús, recuerde, la agenda de él era ir a sanar la hija de Jairo. Y entonces se da vuelta y le dice, ¿quién me tocó? Y bueno, los discípulos le dijeron, Señor, te están todos tocando. No, alguien me tocó con poder, con fe, porque salió poder de mi vida, salió poder de mí. Y entonces la mujer, viéndose descubierta, usted conoce la historia, le dijo, Señor, yo te toqué y estoy sana. Y entonces Jesús le dice, tu fe te salvó. Tu fe te salvó. Sigue una interrupción en la agenda deliberada. Y llegan los familiares, los sirvientes de Jairo y le dicen, no molestes más al maestro, ya tu hija murió. Tu hija murió. Ahora, fíjese qué interesante. A esta mujer le dijo, tu fe te salvó. Tu fe te sanó. A Jairo lo que le dice es algo distinto. Cree solamente.
Jairo era un religioso. Jairo era un religioso. Y él tenía una estructura religiosa para que Dios actuara. Y Jesús se le acerca y le dice, tu hija está dormida. Porque otra vez, Lázaro duerme. Tu hija no está muerta, está dormida. No, estaba muerta. Pero cuando Dios cambia la agenda, cuando Dios cambia tu agenda, cuando tenés todo preparado y dejas que Dios cambie tu agenda, tu vida va a ser transformada. Esa hija que estaba muerta, Jesús le llamó de la muerte a la vida y la hija resucitó. Ese es el poder de Dios. Ese es Dios cuando nos está cambiando la agenda. Esa es mi vida cuando Dios nos cambia la agenda. Y termino con esto. ¿Tiene algo en su agenda? Termino con esto porque un minuto más, 2 minutos más, 10 minutos más. Termino con esto. Nuestra agenda mental, nuestra agenda muy, muy bien intencionada para Dios era tener un lugar grande. Y en el 2004 nosotros fuimos a alquilar con la promesa de compra enfrente de nuestro templo. Un lugar que tenía 3.600 metros cuadrados. 3.600 metros cuadrados. Y esa era la agenda nuestra. Alquilar, y en cierto momento la opción de compra la teníamos nosotros. Y usted sabe, por diferentes razones eso no se dio. Nosotros quisimos forzar esa agenda. Dijimos esto es. Y es más, algunos dijeron, tanto oramos, tanto aportamos, tanto perdimos, tanto invertimos allí, lo hemos perdido. Y realmente uno, otra herejía, hasta me enojé con Dios. Hasta cuestioné a Dios, nos hiciste gastar tanto. Nos hiciste gastar tanto y perdimos todo. De un día para otro tuvimos que pasar, nos quedamos sin lugar para la escuela. Pero en la agenda de Dios estaba que había una escuela libre para que nosotros pudiésemos ir. Ahora mirando para atrás nos damos cuenta. En la agenda de Dios estaba allí y ya veíamos que hacía 3 años que estábamos en esa escuela y necesitábamos y queríamos un lugar porque Dios nos había prometido un lugar más grande. Cuando dimos un lugar, cuando regalamos un lugar, donamos en amor un lugar, Dios nos dijo, van a tener un lugar más grande. Más grande. Y entonces ese era lo que nosotros pensábamos, esa era nuestra agenda y Dios dijo, no, barrió nuestra agenda. Tuvimos que salir intimados por la policía. Intimados con una carta de documento que si no salíamos en los próximos días íbamos a empezar a pagar multa por día. Y yo recuerdo haber pasado llorando y no nos mirábamos. Todas las cosas las pasamos al templo y nos quedamos sin el lugar que nosotros entendíamos que estaba en la agenda de Dios. Y en un momento que no pensábamos, estábamos siempre buscando un lugar, recibíamos una palabra y ese es el lugar y no se daba, y recibíamos otra palabra y estábamos viendo un lugar y estábamos viendo otro lugar. Permítame decirle esto, en las manos de Dios están nuestros tiempos. Él tenía su agenda preparada y en cierto momento cuando no esperábamos, en una reunión en mi oficina, alguien nos dijo, se vende un terreno y el dueño es fulanito de tal. Fulanito de tal es nuestro amigo. Lo llamamos y mire qué tal, es la agenda de Dios. Esa persona vive en Maciá. Estaba en el Hotel Mayorazgo en una reunión, en ese día. Y entonces fuimos, lo hablamos y dijo, vamos a almorzar juntos. Fuimos, muchos conocen esta historia, pero necesito recordarla porque es la agenda de Dios, no es mi agenda. No es mi agenda. Ese muchacho lo conocemos, al dueño lo conocemos hace muchos años, es nuestro amigo.
Es aquel que nos dio una bendición grande al vendernos a precio accesible ese lugar. Pero recuerdo, fuimos y dijo, sí, tengo un lugar, ¿quieres verlo? Y fuimos a verlo, al predio. Fuimos a verlo. Y me dijo, yo recuerdo estas palabras. ¿Te gusta? ¿Te ves aquí? Es muy espiritual él. ¿Te ves aquí? Sí. Es de ustedes. Nuestra agenda era un montón de cosas. Nuestra agenda hasta en cierto momento no, es ese lugar. Y nos sacaste ese lugar. ¿Por qué nos sacaste ese lugar? Ahora, el lugar que estaba en la agenda de Dios es 14 veces más grande. 25.000 metros cuadrados. 25.000 metros cuadrados contra 1.800 que era lo que queríamos comprar, no 3.600, 1.800. Ahora, yo quiero decirte esto porque es necesario. Dios ha barrido la agenda de muchos. Y estamos empecinados diciendo, no, yo quiero así. Déjelo a Dios que maneje su agenda. Deje que Dios le dé paz y maneje su agenda. En este momento estamos abriendo las salas de oración, porque sé que hay personas que están cuestionando a Dios por todo lo que están viviendo. Yo sé que en la agenda de Dios voy a recuperar esos casi 3 años que estuve con mi crisis de estrés. En la agenda de Dios voy a mirar para atrás en unos años y voy a ver cómo se ha recuperado, porque el producto final va a ser mucho mejor que el que estaba hace 3 años en una crisis de estrés. Yo sé y me veo mucho más dependiente de Dios, mucho más dependiente del Espíritu Santo. Aprendí a no preguntar cuándo, a preguntar qué, a preguntar quién. ¿Qué? Poder del Espíritu. ¿Quién? El Espíritu Santo. Esa debe ser tu agenda. Esperar que Dios obre. Que Dios sobre, que Dios nos bendiga. Abrimos nuestras salas de oración. Si hay alguien necesitado, si hay alguien que no conoce a Jesús y quiere que le digamos, le guiemos a conocer a Jesús, por favor entre. Ahí van a estar los datos, entre. Que Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga mucho. Espero muchos fueguitos aquí. Esta palabra ha sido poderosa para mi vida, poderosa para mi vida. Dios le bendiga.